Vamos a comenzar con la ponencia inaugural de esta jornada. Tenemos el honor de que la desarrolle el profesor Andrés Soria Olmedo, que, como ustedes saben, es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, es doctor en Filología Románica por esa misma universidad y en Lettere Moderne por la de Bolonia, con una trayectoria tan apabullante como la del profesor Soria. Es francamente difícil seleccionar unas cuantas publicaciones para mencionarlas, porque podríamos estar horas hablando. Bueno, ustedes conocen obras de referencia como Vanguardismo y Crítica Literaria en España, o la imprescindible antología crítica La Vanguardia y la Generación del 27. Si nos ceñimos a su trabajo sobre García Lorca, pues podríamos destacar Fábula de Fuentes, Tradición y vida literaria en Federico García Lorca, que muchos de los asistentes conocen y están estudiando y comentando, o recientemente la edición de las obras completas de García Lorca en 2 tomos en la Biblioteca Castro. Ha sido comisario de exposiciones como Una habitación propia, Federico García Lorca en la residencia de estudiantes, que se expuso en Granada y en Madrid, o Back Tomorrow, la exposición en la Biblioteca Pública de Nueva York de 2013 con la colaboración de Christopher Marx. Bueno, como les digo, podríamos seguir así mucho tiempo, pero bueno, creo que lo mejor es que le dé la palabra en esta intervención de hoy, que se llama Lectura de una lectura, de Poeta en Nueva York. Así que cuando quieras te escuchamos, maestro. Pues muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a la profesora Zoraida Carandel y por haberme invitado a participar en esta journée d'études en torno a Poeta en Nueva York, y a Encarna Alonso por su fría e imparcial presentación. Muchas gracias. Las conferencias de García Lorca, fiestas de cultura en acto, según Marie Lafranc, constituyen un subcontinente de perfiles bastante claros dentro de su producción. Federico dio charlas desde 1922 hasta el último año de su vida, en Granada y otras ciudades de provincia por toda España, en Madrid, en Barcelona y en Nueva York, en La Habana, en Buenos Aires, en Montevideo. Fueron conferencias con imágenes, conferencias con música. Los manuscritos las muestran trabajadas y escritas. De este modo comienza un discurso en su pueblo natal, Puente Vaqueros, en 1931. Antes que nada, yo debo deciros que no hablo, sino que leo. Y no hablo porque lo mismo que le pasaba a Galdós, y dicho sea de paso, es interesante recordar que Lorca recordaba a Galdós en un tiempo en que sus acciones no estaban tan altas. Lo mismo que le pasaba a Galdós, y en general a todos los poetas y escritores nos pasa, estamos acostumbrados a decir las cosas pronto y de una manera exacta. Y parece que la oratoria es un género en el cual las ideas se diluyen tanto que solo queda una música agradable, pero lo demás se lo lleva el viento. Siempre todas mis conferencias son leídas, lo cual indica mucho más trabajo que hablar, pero al fin y al cabo la expresión es mucho más duradera porque queda escrita y mucho más firme, puesto que puede servir de enseñanza a gentes que no oyen o no están presentes aquí. Sin embargo, están escritas en función de la oralidad, como quien escribe el parlamento de un personaje para el teatro. Además de ser fuente de ingresos, en cierto momento considerable, de manera más interna, obedecen
y vuelvo a citar, ansia que tiene todo verdadero artista de que se establezca la comunicación de amor con otros en esa maravillosa cadena de solidaridad espiritual a que tiende toda obra de arte y que es fin único de palabra, pincel, piedra y pluma. Como dato inédito de los que se pueden añadir, que siempre ya son un poco como con cuentagotas, La Libertad, el periódico La Libertad del 31 de febrero de 1931 informa de que en el cineclub de Jiménez Caballero, de Buñuel, se proyectó Symphonie des gratte-ciel de Robert Fleuret, precedida de unos poemas sobre Norteamérica de Federico García Lorca. Si creo que no puedo compartir la pantalla, pero si se pudiera, sencillamente en YouTube se encuentran con esas imágenes de de los rascacielos de Nueva York. Es una película hecha un poco con el modelo de de Walter Ruttmann, Berlín, die Sinfonie der Großstadt de 1927, Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, que fue una especie de documental paradigmático y que es uno de los elementos del trasfondo, digamos, intertextual o intericónico digamos, del proyecto del poeta en Nueva York. De manera que es fácil ver o evocar cómo debió ser esa lectura, que a lo mejor resultó ser la propia conferencia. No sabemos los poemas que dijo, pero podemos tener ante nuestros ojos la evidencia, también en el sentido retórico, de cómo fueron aquellas lecturas. Podemos trasladarnos a la recepción de una de ellas. Por ejemplo, al 16 de marzo de 1932 y a la residencia de señoritas, que era el nombre del pendant de la residencia de estudiantes, que era toda masculina. No era la primera vez que aquel público, descrito por un periodista como la mejor colección de jerseys y de cabezas de mujer que pueden presentarse en España, oía hablar de esos temas, porque en octubre de 1931 Victoria Ocampo había dado una conferencia titulada En Harlem, Recuerdos del Barrio Negro de Nueva York. Y hay un testimonio bastante excepcional de estas dos conferencias a cargo del diplomático chileno Carlos Morla Lynch, que a la vez era muy amigo de Lorca y fue anfitrión de la gran dama bonaerense, ¿no? Victoria Ocampo era esta señora que, entre las cosas, fundó la revista Sur y era una especie de un personaje, digamos, interesante, un poco con modelo como de grande dame de las letras. En realidad, Morla anota en su diario 3 ocasiones que nos interesan. Primero, en mayo de 1931, Lorca había leído en su casa sus nuevos versos neoyorquinos. Y en el diario pues, aparece un trasfondo patético de un día de tormenta y de granizo, en el que Morla oye y cita fragmentos de Paisaje de la multitud que vomita,
Paisaje de la multitud que orina, Oda al rey de Harlem, Iglesia abandonada, Danza de la muerte y Ciudad sin sueño. Imágenes, dice, de una sensibilidad brutal, laberinto, pesadilla. Deja de llover y el poeta se pone de pie para terminar con Niña ahogada en el pozo. En segundo lugar, la entrada del 24 de octubre, describe a Victoria Ocampo, esplendorosa, con una gran manteleta del más preciado astracán que lleva caída sobre el hombro, acompañada de María de Maeztu, que trota a su lado como un caballito. María de Maeztu era la directora de la residencia de señoritas, y rodeada de gente conocida. Entre ese mar de sombreros feos diviso la prestigiosa figura de don José Ortega y Gasset, a los señores Marañón y Pérez de Ayala, etc. Recibe una ovación grande pero artificial. Morla juzga que su descripción es sincera, pintoresca, pero un poco opaca, exenta de dinamismo y sobre todo, dice, porque quien ha oído a Federico declamar su Norma y Paraíso de los Negros o su Oda al Rey de Harlem con ese hervor y fogosidad que solo él es capaz de transmitir a su auditorio, no puede conmoverse ante la reposada evocación que sobre el tema nos hace la bella escritora argentina. Por último, el 16 de marzo está sentado, curiosamente, al lado de su compatriota Vicente Huidobro, al que califica de simpático, aunque sin deponer una actitud de juez o de crítico de gran clase, y rodeado por toda la élite intelectual española, especialmente, dice, la de mañana. Y comprueba la tranquilidad del conferenciante, el poder deslumbrante de su palabra, no solo de los poemas que dice que nos lee con una fuerza de evocación prodigiosa, sino también de la explicación en tono reposado y comunicativo que contrasta con el huracán de hierros y cementos que desencadenara unos momentos antes. En cuanto al contenido, se vuelve a acordar de Niña ahogada en un pozo, del paso de millares de cerdos, de vacas, de terneras y de convoyes de leche, es decir, de New York, Oficina y Denuncia, de la visión dantesca de Harlem y al final ese cantar de color verde frente a Cuba. En suma, dice, un nuevo triunfo para Federico. En 1933, una entrevista con Luis Méndez Domínguez en blanco y negro nos proporciona gran parte del texto que sirvió de base a las actuaciones, las conferencias, porque claramente es una entrevista simulada, una entrevista falsa. El periodista recibió el texto de la conferencia, lo puso en boca de Federico y lo cortó, insertó unas preguntas y alguna observación propia. Así todo, reproduce la escena que rodea el breve poema Asesinato, que en el manuscrito se encuentra tachada. Esa donde el alfiler bucea en busca de las raicillas del grito y forma el oxímoron magistralmente estudiado por Zoraida Carandel en su libro recientísimo. De puertas adentro, el texto evidencia la importancia de las relaciones entre lo escrito y lo oral, y a la vez abre un relato híbrido de cuaderno de viaje y ensayo, donde despliega una serie de tópicos ideológicos visibles a través de citas explícitas y lecturas posibles. El relato forma como la base de un muro sobre el que se apoyan los poemas, capaces a su vez en su complejidad, análogos a la complejidad de un sueño, pongamos, de condensar, desplazar o contradecir las ideas del relato. De modo que funciona un poco como el verso en el interior de su teatro en prosa, ¿no? Por ejemplo, los monólogos de Mariana Pineda, ¿no? Introducen una complejidad en el personaje que contrasta con el decurso, digamos, de la trama teatral. Lorca, claro, llevaba casi 2 años de vuelta en España y su actividad principal es el teatro, a todos los niveles. La conferencia recital se dramatiza y se asimila a la
a la teatralidad, al modo, digamos, de lo que ocurre con la oratoria barroca, que estudió don Emilio Orozco, también profesor de la universidad. En cuanto a la disposición retórica, dispositio, si queremos, de la conferencia, después de un importante exordio referido a la propia índole pragmática del discurso que se va a llevar a cabo y una presentación del mundo sin raíz, que es la megalópolis, la conferencia se articula en 7 episodios. El primero es el de la soledad, del yo solo y errante. Y sigue una serie de choques, una serie de encuentros con los negros, con Wall Street, con la masa, con el campo, con la ciudad otra vez y una coda de salida hacia Cuba. Vamos a ver un poco más de cerca cada una de esas partes. En el exordio, Lorca sigue algunos puntos de la retórica clásica, como el topos de la humilitas, aunque para darle la vuelta, con un procedimiento análogo al de los prólogos del teatro coetáneo. Siempre que hablo ante mucha gente me parece que me he equivocado de puerta. Unas manos amigas me han empujado y me encuentro aquí. La mitad de la gente va perdida entre telones, árboles pintados y fuentes de hojalata. Y cuando creen encontrar su cuarto o círculo de tibio sol, se encuentran con un caimán que los traga. O con el público, como yo en este momento. He venido a defenderme de este enorme dragón que tengo delante, que me puede comer con sus 300 bostezos de sus 300 cabezas defraudadas. Comparemos estas frases con el fragmento de teatro inconcluso titulado justamente Dragón, de 1929, que consiste en el prólogo de un director. Y naturalmente, alargando un poco el brazo, pues vemos la proximidad entre esta conferencia y el público, claro, el público obra de teatro. Yo, como director de escena, estoy cansado del teatro y quiero que la vida irrumpa en la escena. Están ustedes sentados en sus butacas y vienen a divertirse. Muy bien, han pagado su dinero y es justo. Claro, es una frase esta que es una paráfrasis de El arte nuevo, de hacer comedia, de Lope. Han pagado su dinero y es justo, pero el poeta ha abierto los viejos escotillones del teatro sin preocuparse en hacerles a ustedes las clásicas cosquillas. Esta apelación al teatro como vida enlaza con la imagen vitalista de la poesía como lucha. Y esta es la lucha, porque yo quiero con vehemencia comunicarme con vosotros. En la tradición retórica del exordio es típica la invocación a las musas y aquí el lugar lo ocupa la invocación al duende, con lo cual se lanza como otro enganche hacia la propia conferencia sobre el duende y la propia idea del duende como inspirador de, en el fondo, de su nueva manera espiritualista, que es como él llama a esa actitud ante la poesía y ante la literatura en los años 30. Ya al entrar en materia, el primer gesto busca sustraer la lectura a la descripción exterior de la literatura de viajes y ceñir las palabras a la reacción lírica ante la ciudad. No voy a decir lo que es Nueva York por fuera. A pesar de esa proclamación, era inevitable que los primeros receptores se refiriesen al río de libros descriptivos que intentaba conjurar, pero que estaban muy presentes. En 1930, Pérez Ferrero, por ejemplo, le pregunta por Paul Morand
o por Dudamel, por el conde de Kaiserling. Y en 1933 Méndez Domínguez pues, comienza su citado artículo nombrando otra vez a Paul Morand o a Albert Londres, que era otro escritor de viajes y periodista. Y a pesar del comienzo rotundo y memorable de las palabras de Lorca, los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son arquitectura humana y ritmo furioso, geometría y angustia. Se pueden observar rastros quizá de algunos de esos autores, como el propio Paul Morand. Nueva York, dice Morand, es lo que serán el día de mañana todas las ciudades. Geométrico, simplificación de las líneas, de las ideas, de los sentimientos, reinado de lo directo. La violencia de la ciudad está en su ritmo. También Le Corbusier, citado por Lorca en varias ocasiones, considera la ciudad pura geometría. El ritmo, sin embargo, no alegra, dice Lorca, porque es síntoma social de esclavitud en última instancia. Las rectas de los rascacielos, en oposición a la escritura espiritual de las aristas góticas que manan del corazón de los viejos muertos enterrados, dice, ascienden frías con una belleza sin raíces ni ansia final. No es imposible que Lorca se asomara a los libros de Waldo Frank sobre América y de Wilhelm Worringer sobre el logo publicados por la revista de Occidente para armar esa oposición. Según Frank, estos altos edificios del comercio son templos erigidos a los dioses americanos de la edad del instinto. En cambio, según Worringer, una catedral gótica nos sitúa ante un movimiento vertical petrificado en el cual la ley de la gravedad parece anulada. Mil fuerzas particulares nos hablan sin dejar que nos demos cuenta de su materialidad, actuando como heraldos de una expresión inmaterial, de un movimiento irreprimido de ascensión. En resumen, para Lorca, aquel inmenso mundo no tiene raíz. Para apoyar su aserto, evoca al vidente Edgar Poe, quien tuvo que abrazarse a lo misterioso y al hervor cordial de la embriaguez en aquel mundo. En este caso puede que Federico recurriese a las notas biográficas de Baudelaire, traducido en 1931 por César González Ruano. De todos los documentos, anécdotas y biografías que he leído, he sacado la amarga convicción de que los Estados Unidos fueron para Poe una vasta prisión, que recorría con la agitación febril de un ser creado para respirar en un ambiente más aromal que el de aquella sociedad cretina y poderosa, de reyes mercachifles, buscadores de oro al claror pestilente del gas, y que su vida interior, su espiritualidad de poeta e incluso sus absurdidades de borracho eran un esfuerzo perpetuo para librarse de esa atmósfera antipática. A partir de ahí, la primera acción del libro, del yo solo y de la soledad primera de Góngora, es evocar la infancia y huir del inmenso ejército de ventanas mediante sendos poemas. Se ha observado que el ámbito inesperado y perturbador de Nueva York, que en ese ámbito Lorca vuelve problemáticamente a su nombre, como un sujeto sin experiencia en un mundo indiferenciado, ¿no? Se presenta, recuerdan, asesinado por el cielo. 2. Pero hay que salir a la ciudad y hay que vencerla, dice con una primera frase adversativa. Y me lanzo a la calle y me encuentro con los negros.
Frente al estereotipo de los americanos rubios, burgueses y calvinistas, el de los negros es ser lo más espiritual y lo más delicado de aquel mundo. Y en el barrio negro hay un temblor profundo de tierra que oxida las columnas de níquel. En el citado libro de Keyserling pudo leer Lorca que el hombre de color, no encontrándose en situación material tan ventajosa para su explotación como estaba el colono blanco, ni pudiendo vivir una vida intelectual independiente de la tierra, a causa de su ausencia de dotes mentales, llegó a ser el único verdadero campesino de los colonizadores. Debido a este hecho, pudo el negro dotarse de un alma auténtica y, estando altamente dotado desde el punto de vista emocional, hasta pudo crearse un alma fuerte y poderosa. Más adelante, el conde de Keyserling, que fue enormemente popular, ahora vemos, quizá por desgracia, pero así fue, cita a Jung, a Carl Gustav Jung, a cuyo juicio la expresión de las emociones en los norteamericanos, su risa, su movimiento de cadera, su ingenuidad, su vivacidad, su locuacidad, su sociabilidad, vienen de la profunda influencia del negro. Lorca, entiendo que pudo hacerse con las conclusiones sin compartir necesariamente el racismo del supuesto razonamiento de Keyserling. En toda su poesía, y también El poeta en Nueva York, el apego a la tierra es fundamental, pero probablemente viene de textos más altos, como el Zaratustra de Nietzsche, igual que la idea de la danza como expresión del sentimiento. Por otro lado, el ideal que presenta no es el de un paraíso azul ahistórico, como parecería desprenderse del poema Norma y Paraíso de los Negros, que acaba de leer, sino el de una ciudad dentro de la ciudad, con su historia viva. Yo quería subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un mundo contrario. En realidad ha conocido de primera mano el final del llamado Harlem Renaissance, ese Harlem del Renacimiento, que fue un movimiento cultural de autoconciencia muy importante de la minoría, digamos, afroamericana. Y lo lee en línea también con los instrumentos de que dispone, en principio con la simpatía y el paternalismo de la negrofilia de las vanguardias europeas, moduladas también en español, por ejemplo, por Ramón Gómez de la Serna. Un negro con sombrero de copa es siempre un virrey o un emperador. Un blanco con sombrero de copa es un hombre que va a un entierro o a una boda. Aunque la nota distintiva es asumir la voz de la protesta. Protestaba, y una prueba de ello es esta oda al rey de Harlem. Aquí quizá se ve de manera más clara cómo la complejidad necesaria de los poemas contrapesa y sobrepasa el nivel de los estereotipos, ¿no? Claro, resulta un rasgo casi clamoroso ya del propio libro, El poeta en Nueva York, ¿no? Las relaciones que la historia contrae con ese libro, la historia inmediata. Quiero decir, no podemos, el poeta en Nueva York, después del 11 de septiembre de 2001, se lee de una manera. Y la oda al rey de Harlem, ¿no? Después del Black Lives Matter, se lee de otra manera. Incluso los poemas de la multitud que vomita y los poemas de la multitud que orina, esos cuerpos próximos necesariamente, ¿no? Comunicándose sus vaos, sus fluidos, se leen de otra manera ahora mismo en esta situación de pandemia, ¿no? O sea que, y esa parte yo creo que es muy, muy interesante y objetivamente curiosa, porque el libro está ahí quieto desde 1940. 3. Si en Harlem todavía hay vaho humano, lo impresionante por frío y por cruel es Wall Street. Llega el oro en ríos de todas las partes de la tierra y la muerte llega con él. Se siente la ausencia del espíritu y la presencia del cálculo.
Estamos en la que Oswald Spengler llamó ciudad mundial. El coloso pétreo de la ciudad mundial señala el término del ciclo vital de toda gran cultura, donde el pensamiento por bienes se ha trocado en pensamiento por dinero y la abstracción dinero corresponde a la abstracción número, ¿no? Esto viene de un libro, La decadencia de Occidente, que fue un libro popularísimo, inauguró en 1923 la Biblioteca de Ideas del siglo XX, inspirada por Ortega. Es un libro que ha quedado justamente envejecido también, pero tiene estas observaciones. La afirmación estereotipada de catolicismo, por ejemplo, frente al protestantismo, deja su huella en el anacoluto del texto de la conferencia. Resultado perfecto de una moral protestante que yo, como español típico a Dios gracias, me crispaba los nervios. El momento es el del crack de la bolsa de octubre de 1929 que él vio, y es presentado como un despliegue de la muerte que lleva a Lorca a invocar al gran padre Unamuno y su corral de muertos entre pobres tapias hechos también de barro, ¿no? El cementerio del lugar castellano plantado en medio de los rascacielos neoyorquinos despierta a los espectadores para que atiendan a la danza de la muerte que va a leer. Y ahí sí ocurre otro elemento, como fijamos, que recurre en Lorca, que es el del el bricolage, el acudir a contrastes inesperados cuando nos vemos como instalados en un camino previsible, ¿no? Ocurre en el teatro, ocurre en muchas ocasiones incluso a veces inútilmente, pero para colapsar las previsiones de tipo, no sé, andalucista, ¿no? El famoso escena de bodas de sangre, ¿no? Que construida, sabemos, sobre un canto flamenco, pero también una cantata de Bach, ¿no? Aquí ocurre un poco esa, tiene lugar ese mecanismo como de extrañamiento. 4. Y la multitud. Para dar noción de lo que es una masa neoyorquina, acude a citar a los dos poetas centrales para la genealogía del libro del poeta en Nueva York, que son Whitman y Eliot. Walt Whitman se buscaba en la multitud soledades, dice Lorca, y él mismo, en el canto de mí mismo, la alegría de la soledad entre las muchedumbres arbóreas de los bosques o en las aperturas multitudinarias de las calles. T.S. Eliot, con la circunstancia de que sabemos que leyó una traducción reciente en el propio Nueva York de La tierra baldía, T.S. Eliot en la conferencia dice: estruja la muchedumbre como un limón para sacar de ella ratas heridas, sombreros mojados y sombras fluviales. Para la muchedumbre podemos recordar la imagen dantesca, literalmente, de Londres en tierra baldía, ciudad irreal, bajo la parda niebla de un amanecer de invierno. La multitud fluía sobre el puente de Londres, tantos que nunca hubiera creído ser tantos los que la muerte arrebatara. Llevaban todos los ojos clavados delante de sus pies y exhalaban suspiros. Quizá recurrió, como anotan Maurer y Anderson, a la parte tercera, cuando Eliot se refiere al río Támesis. El río no arrastra botellas vacías, papeles de sándwiches, pañuelos de seda, cajas de cartón, colillas de cigarros u otros testimonios de noches estivales. Y Lorca traspasa un poco ese ambiente a la feria de Coney Island, donde 1 millón de personas beben, gritan, comen, se revuelcan y dejan el mar lleno de periódicos y las calles abarrotadas de latas, de cigarros apagados, de mordiscos, de zapatos sin tacón. 5.
Cambio total de escenario. El poeta se traslada al campo, lago verde, paisaje de abetos. Si en el plano de las relaciones con la experiencia funde dos estancias distintas, y si son auténticos, la niña Mary, el niño Stanton y las extravagantes y encantadoras señoritas Tyler, y aunque cito, en aquel ambiente naturalmente mi poesía tomó el tono del bosque, lo que más llama la atención es justo la ruptura con la previsible tradición amable del campo como locus amoenus, como Arcadia, ¿no? También con una vertiente de lo clásico, planta en esa Arcadia, como en el cuadro de Poussin, planta a la muerte. Sostiene que la niña Mary se ahogó en un pozo y recuerda a aquella otra niña granadina que yo vi sacar del aljibe, las manecitas enredadas en los garfios y la cabeza golpeando contra las paredes. Las funde en un poema dominado trágicamente por el agua parada que no desemboca nunca. Desde Wordsworth a Rilke, en el niño muerto se encarna el destino de todo poeta futuro, quien llevará dentro de sí un niño muerto y por tanto inmortal. En todo caso, toda perspectiva idílica estalla, literalmente. Solo en un segundo momento, la cita de un espléndido verso de Garcilaso, nuestro ganado pace, el viento expira, recupera la ambientación pastoril. Pero, continúa, y nació este poema doble del lago de Eden Mills. Y ahora este Edén se vuelve contrapunto irónico porque está en el poema donde más se profundiza justamente en las contradicciones de la identidad propia. 6. Después otra vez el ritmo frenético de Nueva York, pero ya no me sorprende. Conozco el mecanismo de las calles, hablo con la gente, penetro un poco más en la vida social y la denuncio. La denuncio porque vengo del campo y creo que lo más importante no es el hombre. 7. En la coda, en la salida, ya en el barco hacia las Antillas, un cielo como la terrible mujerona azul de Picasso corre con los brazos abiertos a lo largo del mar. Ese cielo se traga los rascacielos. Pero ahora, en la despedida, la arquitectura de la ciudad se asimila a lo sublime, algo que llega a conmover como un espectáculo natural de montaña o desierto. Y la despedida de Nueva York le deja sentimiento y admiración profunda, preludio de un último quiebro. ¿Pero qué es esto? ¿Otra vez España? ¿Otra vez la Andalucía mundial? Y ahora despliega una retórica de la reconciliación con lo latino. Comienzan a llegar palma y canela, los perfumes de la América con raíces, la América de Dios, la América española. Y en realidad está estableciendo un diálogo estrecho con, yo creo, con Rubén Darío. La idea voluntariosa de unos negros sin drama acentúa el contraste con los negros que luchan con el mundo contrario en Harlem y en la primera parte de la conferencia. Y la lectura termina con El son de negros en Cuba, que es un poema construido a partir del poder evocador de los nombres y de la memoria poética, en concreto de Lope de Vega. Y un poema que no es menos problemático que los otros respecto del contexto que le presta a la charla. El poema ha recibido distintas interpretaciones. Para Cabrera Infante representaba la llegada de la luz tras el viaje por las tinieblas. Para Ángel del Río, la recuperación de su voz de antaño. Sin embargo, después del poema doble del lago Eden, no cabe la recuperación de una voz, sino más bien el deseo renovado de insertarse en el mundo sin temor y sin vergüenza. Muchas gracias.